las enseñanzas de Srila Bhaktivedanta Bharti Maharaj. Prácticamente son las enseñanzas de su maestro espiritual, de la manera como él los ha recibido, de la manera como él los ha aplicado, de la manera como él los ha realizado, ¿no? Y la manera como él los está compartiendo, ¿no? Siempre hay eso, ¿no? Parampara, la línea discipular, es eso. Y es algo como parecido a teléfono descompuesto, lo dicen aquí, ¿no? O no parecido, sino más bien opuesto a lo que es el teléfono descompuesto. Porque uno escucha, pero ¿qué es lo que uno entiende? ¿Y cómo lo entiende? ¿Y qué es lo que uno está dando, ¿no? Hay cosas chistosas, ¿no? Por eso el que está dando tiene que saber cómo dar, y el que está recibiendo tiene que ser abierto para ser entrenado, para ser capaz de recibir, ¿no? La verdad es siempre revelada por pasos, ¿no? Por eso existen tantas diferentes, podemos decir, religiones, tantas diferentes creencias también, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, la práctica de una fe fidedigna, todo tiene el propósito de elevar la conciencia. Y elevar la conciencia pues significa diferentes cosas para diferentes personas, ¿no? Porque la etapa de la cual uno está tratando de desapegarse puede ser justo la meta para alguien otro. Por ejemplo, uno se va a graduar, digamos, de la, ¿cómo dicen aquí? Bachillerato, ¿no? Significa que se está graduando, está dejando eso atrás, ¿no? Para seguir adelante, los estudios. Pero a alguien quien le faltan todavía 3 años, ¿no? Está viendo el bachillerato, ¿no? Cuando tenga yo el bachillerato, ¿no? ¿No? Así pues en este sistema, digamos, educativo, mundano, es así. Pero de la misma manera también dentro de un sistema educativo de la fe, es lo mismo. Diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Diferentes etapas del desarrollo de la conciencia, de la fe, ¿no? Y así pues como hay diferentes etapas, pues también se necesitan diferentes tipos de instrucciones, diferentes tipos de prácticas, ¿no? Y el Señor Supremo sabe de todo eso y por eso ha mandado tantas diferentes, ¿no? creencias, tantas diferentes procesos también, ¿no? Que a veces incluso parecen ser muy contradictorios uno del otro, ¿no? Algunos quienes pasan y se desarrollan a través de un cierto sistema de creencia, puede ser de que después dan un paso a otro sistema de creencia en esta vida, ¿no? Y algunos otros quizás no, quizás se quedan dentro, ¿no? Pero siempre hay esa gran pregunta, ¿no? ¿Cómo veo, cómo percibo, cómo me relaciono yo con personas de otros sistemas de creencias? Muy común en este mundo es de lo que yo creo, eso es lo único verdadero. Y no solamente de que es lo único verdadero, sino esto, lo único verdadero conlleva también de alguna manera u otra una actitud
o la conclusión de que todo el resto no debería ni existir. No debería ni existir. Les voy a decir cómo son las cosas. Y si no aceptan, como les digo, cómo son las cosas, ¿no? Entonces voy a pensar en otros métodos para hacerlo, aceptar lo que yo digo. Porque la verdad es una. Algo así. Así que es muy común entre diferentes personas que hay algunos quienes quedan muy limitados a sus sistemas de creencias, ¿no? Y no aceptan nada más, ¿no? Eso existe, ¿no? Ellos tienen, se dice, tienen ahí en el cielo un lugar especial para ellos, ¿no? Una vez uno dejó este mundo, una persona dejó el mundo, entonces llegó al cielo, ahí lo recibieron en el cielo y le iban a dar un recorrido, ¿no? Entonces ahí como planetas celestiales, todo, mucho que ver. Imagínense, a veces andamos en este mundo como, pues, wow, vea esa cascada, ¿no? Vea esto, vea otro, quedamos, ¿no?, como muy encantados y maravillados. Entonces imagínate en el cielo. Entonces le daban el recorrido, ¿no? Eso es esto y eso es otro, él quedó todo así, muy asombrado, muy emocionado, ¿no? Cuando de repente llegan allá, ¿no?, y ven una pared, así, una pared, ¿no? Y cuando se acercan, el que nos dio la guía turística por el cielo dijo, ahora dice, no hablen muy fuerte aquí, no hablen nada, bajen la voz, hasta que crucemos esa parte, ¿no? Entonces se quedó callado, ¿no? Pero quedó con la inquietud. ¿Por qué? Porque si por todo lado, ¿no?, es, ¿no?, un ambiente festivo, que esto, que otro, ¿no?, todo, ¿no?, cantantes celestiales, que, ¿no?, todo era muy natural, abierto, libre, ¿no? Y le preguntó después, dice, pero tengo una duda, dice, ¿por qué tuvimos que pasar ahí todos muy callados, ¿no?, sin decir nada, ¿no? Dice, bueno, dice, ahí viven algunos, dice, quienes piensan que son los únicos en el cielo, dice. Y no queremos perturbar su fe, dice. Entonces imagínate, ¿no? Sí, hay algunos quienes se pueden pintar su propio cielo también, ¿no? Se imaginan que son los únicos allá, ¿no? Pero se vuelven muy dogmáticos, ¿no? Son ciertas limitaciones de la mente humana, ¿no? Entonces sí, hay que ser muy abierto, muy abierto. Muy abierto significa dispuesto a aprender siempre, en todas las circunstancias, teniendo la fe de que el Señor Supremo lo está guiando a uno, ¿no? Como dice el famoso dicho, dice, escucha todo y quédate con lo bueno. La Biblia dice, escucha todo y quédate con lo bueno. No tengas miedo de nada, ¿no?, sino escucha todo, ¿no? Y confía en el criterio que puedes desarrollar por la misericordia del Supremo y de las guías espirituales, ¿no? Porque a veces las guías espirituales, como hablamos ayer, antier, ¿no?, van a decir, no vas para allá, no hagas esto, ahora baje la voz, ahora grite con fuerza. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, ¿no? Escucha todo y toma lo bueno no significa haz lo que quieres, ¿no?, sino
desarrolla un criterio apropiado, ¿no? De relacionarte con todo, ¿no? Y para eso sí se necesita, para relacionarnos con el todo se necesita también preparación, ¿no? Porque hay a veces ciertas cosas que son difíciles de acomodar para nosotros, ¿no? Ciertas contradicciones que pueden aparecer en las escrituras, ciertas contradicciones que pueden aparecer incluso dentro de las personas quienes apreciamos y consideramos como guías, ¿no? Muchas cosas pueden aparecer allá que uno dice, pero ¿cómo es eso? Eso no lo entiendo, ¿no? Igual que en este mundo, tantas cosas que pueden aparecer que uno dice, eso no entiendo. Pero hay otros quienes lo entienden, ¿no? Hay que acercarse para ver cómo fortalecerse, ¿no? Para poder entender, ¿no? Entonces, tenemos que acercarnos con esta apertura a la pluralidad de los gurús, a la pluralidad de las enseñanzas, ¿no? Como decimos, aquí estamos leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que recibió el Vaishnava Sadhu, quien presenta eso? ¿Qué es lo que recibió? ¿De quién lo recibió? ¿Cómo lo aceptó? ¿Cómo lo practicó? ¿Qué es lo que realizó? ¿No? Y eso es su manera, como decimos, de darlo a los demás, ¿no? Y ojalá nos podemos beneficiar de esto para aprender y para ponerlo en práctica en nuestras propias vidas, ¿no? De eso se trata, ¿no? Por eso estamos leyendo eso. Estamos leyendo ¿para qué? Pues para escuchar, considerar, aceptar, practicar y ojalá obtener realizaciones de todo eso. Entonces aquí es la parte de las enseñanzas espirituales invaluables. Y dice que el Harikatha, la glorificación de Sri Hari, debe ser escuchada atentamente, ¿no? Con gran atención, con gran cautela, ¿no? Significa lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos hablando, escuchando, ¿no? Eso debemos hacer con gran atención. Gran atención no significa solamente abrir los oídos, ¿no? Sino también significa abrir todo nuestro interior, abrir nuestra mente, ¿no? Y abrir todas las puertas que hay en medio de lo que estamos escuchando y nuestro corazón. Dice, lo que permitimos entrar las instrucciones a nuestro corazón y los aceptamos allá y ponemos en práctica, nos identificamos, ¿no? Más realización vamos a obtener, ¿no? Porque eso no son solamente algunas informaciones, algunas historias ahí, ¿no? Sino son instrucciones, palabras cargadas, ¿no? Palabra cargada, que tiene la capacidad de, ¿no? Generar todo un cambio dentro de nuestra conciencia, ¿no? Es como ¿cómo se llama eso? El cubo de azúcar. El cubo de azúcar, ¿no? El cubo de azúcar es dulce, ¿no? Así, si lo tomas así, es dulce. Pero hay ciertas medicinas, ¿no? O ciertos químicos, ¿no? Lo puedes también poner allá, gotas, ¿no? Y lo tomas y sabe igual de dulce, pero va a manifestar algún efecto. Hasta hay venenos, ¿no? Hasta te pueden envenenar, ¿no? Tomando el dulce como siempre, ¿no? Entonces una cosa es lo que escuchamos, ¿no? Dulce y dulce significa, son palabras y palabras, significado literal de las palabras,
significado superior, significado superficial de las palabras, una cosa. Pero ¿qué es lo que traen esas palabras adentro? Eso es la gran cosa. Eso es lo que va a determinar, ¿no? Entonces las palabras de los sadhus no solamente son palabras, sino son palabras que tienen el potencial de hacer algo dentro de nosotros cuando los escuchamos. Cambiar nuestra conciencia, cambiar nuestra vida entera, cambiar nuestra percepción de las cosas. Pero para eso, dice, hay que escuchar con gran cautela el Harikatha, con gran atención. Dice Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, una vez dijo en su katha, en su charla, diríamos nosotros. Dice, durante nuestras giras de prédica, cuando viajamos, predicamos, nos encontramos con muchas nuevas personas. Y muchas personas se salen, ¿no? Quieren establecer algún vínculo, quieren encontrarse con nosotros. Significa que estamos viajando, estamos predicando, ¿no? Y la manera como ellos predicaban era como esos grandes pandals en India, ¿no? Muchas veces. Así carpas de 2.500 personas, ¿no? 3.000 personas sentadas escuchando, ¿no? Se da Harikatha, Kirtan, Harikatha. Pero dice, de estas muchas personas que encontramos, hay muchas quienes quieren, ¿no?, encontrarse con nosotros. Hermann Göring, el segundo comandante después de Adolf Hitler, ¿no?, y quien traía mucha responsabilidad, que cargaba mucha responsabilidad para las grandes atrocidades cometidas por el régimen nazi alemán durante su tiempo. Él decía de que hay 4 tipos de personas, ¿no? Imagínate, ¿no? El sadhu está tomando el ejemplo de Göring. ¿Qué es lo que decía Göring, ¿no? Ahí lo ves. Así de la misma manera, ¿no?, como puedes poner el veneno en el cubo de azúcar, ¿no?, de la misma manera puedes poner también la medicina en algo amargo. En ejemplos, ¿no?, ¿qué decía Göring? Imagínate, ¿no? Göring decía, hemos aprendido de Göring. Él decía que hay 4 tipos de personas. El inteligente activo, ¿no?, y el bobo activo. El inteligente perezoso o pasivo, ¿no?, y el bobo pasivo. Y él decía, una persona inteligente, activa, siempre está ocupada con su inteligencia en promover guerras. Y por eso es incapaz de estar sentado ahí, estar sentado inquieto ahí, ¿no? Así que, a pesar de sus virtudes, dice, a pesar de sus virtudes, esta persona no es cualificada para ser parte o para volverse militar. Dice, porque para ser militar se requiere de disciplina. Yo siempre mantengo una distancia, dice, de personas activas pero bobas. Y
me siento contento y tranquilo de poder saludar sus acciones desde una distancia adecuada. Yo promuevo a las personas inteligentes, pasivas, en los puestos altos, como cabezas de departamentos, porque ellos nunca van a promover guerra, pero van a ser capaces de inteligentemente lidiar con los ataques que vienen de los demás, de otro lado, los oponentes en la guerra. ¿Se entiende, no? El que es inteligente es muy activo, significa él es inteligente, pero es muy activo significa es adelantado, ¿no? No tiene disciplina, ¿no? Las pasiones lo ganan, ¿no? Dice, pero quien es inteligente, pasivo, significa es pasivo, está esperando, está viendo qué hace el otro, ¿no? Es más hábil de resolver las cosas. El otro es no impulsivo, demasiado impulsivo, ¿no? El otro es más calmado, pero ambos son inteligentes, ¿no? Y dice, y los perezosos bobos, ¿no? Ellos son superiores a los activos bobos, ¿no? Dice, porque ellos no van a cometer ninguna estupidez. ¿Por qué? Son bobos, significa el bobo lo que va a ser bobo. Pero si el bobo es activo, va a ser bobadas. Y si el bobo es pasivo, perezoso, no va a ser bobadas. Por eso el bobo pasivo es más elevado que el bobo activo. No, entonces tienes el inteligente activo, el inteligente pasivo, ¿no? El inteligente, el bobo activo y el bobo pasivo. El inteligente activo es muy impulsivo. Entonces no es bueno para nosotros. El inteligente, la consideración de Göring, ¿no? El inteligente pasivo, ¿no? Está parado, está observando, es inteligente, va a saber cómo reaccionar a las situaciones. El bobo activo va a hacer bobadas y el bobo pasivo va a estar ahí. Dice, aunque esto son consideraciones de Göring, nosotros tenemos algunas comprensiones diferentes. Srila Prabhupada ha dicho de que el Gaudiya Math es como un hospital. Y por eso tenemos que aceptar y tratar con todos los que quieren ser admitidos al hospital. Tenemos que proveer a los pacientes todas las medicinas que pueden necesitar. Y tenemos que nutrirlos de acuerdo con sus dietas prescritas. Nosotros quienes queremos completamente dedicarnos al lineaje, a la escuela de Sriman Mahaprabhu, nosotros no podemos excluir a nadie. Es únicamente cuando incluimos a todos y seguimos adelante en el camino del Bhakti, de que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta en ese contexto, y todo nuestro Guru Parampara y Bhagavan mismo van a ser complacidos con nosotros. Dice, para asistir a un alma condicionada, de deshacerse de los condicionamientos, de sus apegos pervertidos hacia la energía material,
es el acto más grande de compasión. Dice, y este acto es infinitivamente más beneficioso que construir ilimitado número de hospitales o escuelas. Dice, poder lograr llevar a solo una persona al camino de la devoción pura va a requerir cientos de galones de sangre. Significa, él dijo, no debemos, no, ¿cómo dice? Ahorrarnos, o ¿cómo dice? No debemos economizar mucho. Sabiendo muy bien de que, ¿no?, para sacar a una persona del apego material, eso va a requerir muchos galones de sangre, significa mucho esfuerzo. Y este esfuerzo es mucho más, vale infinitamente más que construir un ilimitado número de hospitales o escuelas. Se establecen diferentes categorías. Servir a los demás, ok. Entonces uno puede servir a los demás abriendo hospitales, ayudándolos que se curen o que no sufran tanto. Porque al fin de cuentas otra vez se van a morir y otra vez van a nacer y otra vez lo mismo desde el comienzo. Una cosa. Otra cosa, escuelas, ¿no? Podemos darles escuelas para que se preparen para la vida, para que, ¿no?, sean exitosos, ¿no? Y otra vez se van a morir, ¿no? Nada de lo que han adquirido de conocimiento material, ni cualquier otro tipo de material adquisición, se van a poder llevar más allá. Todo va a quedar. Y otra vez van a nacer. Y otra vez lo mismo, ¿no? Significa, eso se llama los repetidos muertes y nacimientos. Todos aquí andan en los repetidos muertes y nacimientos, ¿no? Entonces, ¿qué les estamos ayudando? ¿No? Pues para que sigan en los repetidos muertes y nacimientos, ¿no? Aunque sí es algo muy digno, algo muy favorable. Nosotros no estamos en contra de, ¿no?, mostrar cierto tipo de caridad, de cierto tipo de atención, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Porque hay gente que es muy egoísta, ¿no? No solamente muy egoísta, sino explotadora, ¿no? Y sabemos, pues todo el sufrimiento que existe en el mundo es por la explotación. Entonces hay los que son muy explotadores, ¿no? Y hay algunos otros quienes no son explotadores, sino como que sienten la necesidad de ser caritativos, de ayudar, ¿no? Aunque no saben bien cómo ayudar, ¿no? Pero por lo menos hay un cierto movimiento interno dentro de ellos, ¿no? Y si nosotros nos conectamos con esta parte y ayudamos, ¿no?, para que se ayuden primero a sí mismos y para que después ayuden a los demás para romper con los nudos, ¿no?, y apegos pervertidos a la energía material, eso se vuelve un verdadero éxito de la vida. Solo querer ayudar por compasión, eso no es la cosa final. No es la cosa final. Dice que había una vez en la vecindad una familia y la madre empezó a pegar, ¿no?, al hijo menor. ¿Por qué lo has hecho? No deberías hacer eso.
Entonces le preguntó, pero ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué habrá pasado? Entonces se enteró de que en esta casa ahí habían 2 hijos. Y el mayor tenía tifus. Y cuando uno tiene tifus, el doctor prescribe no comer comida sólida, ¿no? Para que el tifus se cure más, ¿no? Entonces el mayor ya como que se sentía como mejor, le empezó a dar un poco de hambre y como no había comido bien, entonces empezó a llorar al hermano pequeño. Ay, quisiera yo comer, ¿no? En este caso eran paratas, ¿no? Harina ¿no? Con papa adentro, ¿no? Bastante sustancial, como se dice, bastante espeso, ¿no? Y lo estaba llorando, ay no, como me gustaría comer, porque ya tanto tiempo enfermo, ¿no? Entonces el hermanito chiquito dice, ay no, pobre mi hermano, no tiene hambre, ¿no? Pues ¿por qué no le voy a dar? Le doy. Se fue ahí y robó, ¿no? La parata es como la gordita aquí, ¿no? ¿no? Y lo llevó y otro se lo comió. Pero el momento cuando se le comió, pues se le agravó otra vez la enfermedad. Peor, se puso peor. ¿no? Entonces la mamá dice, ¿por qué lo has hecho? Y no lo estaba ahí maciando. ¿no? Significa, no es suficiente tener un corazón caritativo, compasivo, ¿no? Le dio compasión, pues por el hermano, pero pobre, tiene tanto tiempo que lleva, no ha comido bien, tiene hambre, ¿no? Dale. No es suficiente, sino hay que saber qué es lo que quien necesita, ¿no? ¿Cuál es la dieta? ¿Qué es la medicina? ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de nosotros? Nuestro diagnóstico es de que estamos sufriendo apegos pervertidos a la energía material. Eso es diagnóstico. Alma condicionada, diagnóstico significa estamos sufriendo apegos pervertidos a la energía material. Ahora, ¿cuál es la dieta? ¿Cuál es la medicina? Eso es la gran pregunta. Es la gran pregunta. Dice, una cosa puede ser beneficial, otra no. Entonces hay que saber. Y los sadhus son los que saben, los que son capaces de impartir este tipo de instrucciones que van a cortar nuestros apegos. Son capaces de llevarnos de tal manera que vamos a deshacernos de nuestros enredos en ese mundo. Y eso inevitablemente van a tener que ser cosas que de alguna manera u otra no agradan a nuestra conciencia condicionada, no agradan a la mente, no agradan al ego. No hay eso. ¿Por qué? Porque ego condicionado, mente condicionada, inteligencia condicionada, significa, ¿no? Se nutren pues, con todo lo que es equivocado, todo el dominio condicionado. Pero el alma se nutre de otro dominio, entonces uno tiene que conectarse. El otro día hablamos, entonces dentro de nosotros va a aparecer algo. Una intuición, una cierta fe, una inclinación de querer seguir y obedecer a lo que los sadhus nos dicen, sus instrucciones. Eso va a estar adentro. Y adentro también va a estar, ¿no? De hacer caso a la mente, a la inteligencia, de hacer caso a los sentidos, ¿no? Al ego, ¿no? Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo vamos a ir aumentando esta otra parte? ¿no? La parte del corazón, ¿no? ¿Qué tipo de instrucciones necesitamos? ¿no? Entonces lo que dice aquí, nosotros deberíamos estar dispuestos de sacrificar galones de sangre, significa dar mucho esfuerzo para ayudar a las personas ¿no? de descubrir esta voz interna, de despertar esta conexión interna, ¿no? Y de fortalecerla.
Entonces dice, tomando estas palabras, ¿no?, recordándolas siempre, nosotros deberíamos, ¿no?, proveer a todos con quienes nos encontramos la oportunidad de conectarse con el Harikata. ¿Por qué? Porque en el Harikata va a despertar eso interno. Sin escuchar el Harikata, no puede despertar dentro de nosotros esa naturaleza divina, naturaleza espiritual. Está dentro de nosotros, pero cuando escuchamos de fuentes apropiadas, eso va en nosotros despertar internamente algo. La inquietud espiritual, la fe. Dice, una vez había un león, y este león se perdió de su, ¿cómo dice? Rebaño, de su grupo, de su familia. Entonces lo llevaron, ¿no?, y lo hicieron crecer entre cabras. Entonces el león también empezó a pensar que era una cabra, ¿no? Y ahí estaba felizmente viviendo con las cabras, ¿no?, todo bien. Hasta que un día pasó por ahí un otro león. Y con el otro león dijo, ¡ah!, ¿no? Y el león chiquito escuchó eso, algo se le movió, ¿no? Cuando el otro león grande otra vez dijo, ¡ah!, ¿no?, el león que pensaba que era una cabra también respondió, ¡wow!, ¿no? Y se fue corriendo detrás del otro león. ¿No? Así también, ¿no?, nosotros nos hemos olvidado de que somos almas. Y pensamos de que somos cabras, ¿no? Significa materialistas. Nos hemos olvidado de que somos espiritualistas y pensamos que somos materialistas. Y mientras no llegamos a escuchar de un espiritualista su rugido, vamos a seguir pensando de que somos materialistas, ¿no? Vamos a estar leyendo la prensa de Boulevard, ¿no? Vamos a estar viendo las telenovelas, ¿no? Vamos a estar hablando lo que habla todo el mundo, vamos a estar comiendo lo que come todo el mundo, ¿no? Pero dice, cuando escuchamos las palabras provenientes de un espiritualista, esto va dentro de nosotros despertar, ¿no?, va a despertar nuestra conciencia real, ¿no?, y nos vamos a ir el camino correcto. Por eso dice, nosotros deberíamos siempre dar la oportunidad a las personas que se conecten con el Harikata y debemos darles guía apropiada de acuerdo con su posición en la que se encuentra. Nosotros deberíamos con paciencia ofrecerles todas las instrucciones fidedignas. Debemos ser amables en nuestras relaciones con ellos y siempre conducirnos de una manera impecable para darles un buen ejemplo. A través de esto, ellos van a poder progresar, van a poder elevarse de sus condicionamientos y van a poder cualificarse para ejecutar el servicio devocional a los pies del loto del Señor Supremo. Dice, esto es el verdadero regalo del Gaudiya Mat, significa de la misión de los Vaishnavas. Gaudiya Mat, eso no es una institución, aunque parece ser una institución, ¿no?, sino más bien Gaudiya Mat es esta línea, este ideal, ¿no?, de predicar, de despertar conciencia espiritual, de dar instrucciones, de tratar bien a la gente, de ayudarlos a elevarse y superar los condicionamientos, ¿no? Eso es ese propósito, ¿no?
Entonces sí, nosotros debemos ser activos en ese sentido, ¿no? Con inteligencia debemos ser activos, pero en el dominio espiritual. Y esta misma inteligencia, con esta misma inteligencia debemos también volvernos perezosos. ¿Para qué? Pues perezosos para las cosas temporales, ¿no? Por eso es un efecto de inteligencia verdadera es de que uno va a querer parar actividades materiales. Se va a volver perezoso. Por eso la gente piensa que los otros son perezosos. ¿Qué están haciendo? Yo me recuerdo una vez, yo estaba en Sankirtan, en Alemania, y los que han salido saben qué significa salir, ¿no?, a la calle. Bueno, no saben, hay que salir en Alemania a la calle para saber qué es, porque en México es otra cosa. Primero por la gente, segundo por el clima también, ¿no? A 20 grados es una cosa, pero a 15 bajo cero es otra cosa. Y a las personas que amablemente dicen, ay, gracias, ¿no?, es una cosa, pero la gente que ni te mira, ¿no?, o lo máximo que pues, quizás puedes sacar es, no tengo tiempo. Es otra cosa, ¿no? Toda vez ahí en Sankirtan, ¿no?, y uno sabe pues que es un esfuerzo, y uno sabe por qué hace el esfuerzo y todo, ¿no? Intenté parar a uno, ¿no? Hola, buenas tardes. ¿Tiene un minuto? ¿No? El tipo me mira así, ¿no?, y se me va así encima, y así en la cara, ¿no?, como rugiendo como un león, ¿no? Y dice, vete a trabajar, hombre. No andes perezoso. Uno está ahí varias horas en el frío, ¿no? Trabajando, trabajo interno mental, porque es un desgaste mental, ¿no? Tratar de enfrentar personas como tal, ¿no? Dice, vete a trabajar, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque trabajar para ellos significa, ¿no?, pues vete a la empresa, ¿no? Vete a la oficina de los ingenieros, dibuje máquinas, ¿no? ¿No? Haz lo que sea, ¿no?, lo que es normal, ¿no?, pero no vengas con eso, ¿no?, de tratar de decir a la gente, no somos este cuerpo, somos almas espirituales, ¿no? Por eso para los materialistas todo eso es muy inútil, ¿no? Lo que es útil para ellos es la lana, como dicen aquí, ¿no? ¿No? Eso es lo único lo que es útil, ¿no? Déjame en paz con eso, conocimiento y con esas cosas, ¿no? De eso no se vive, ¿no? Uno vive de su labor, uno vive de los frutos de su trabajo, ¿no? Es naturaleza materialista. Por eso se dice aquí, ¿no?, superar esos condicionamientos es muy difícil, es muy exigente, ¿no? Y ese trabajo es muy, muy duro, ¿no? Pero como dice aquí, no deberíamos tener ningún otro propósito. Eso, si queremos complacer a los que estamos sirviendo, pues tenemos que estar predicando todo el tiempo. Y predicando, algunos confunden predicar con lo que, ¿no?, con diferentes conceptos de predicar. Algunos piensan predicar significa predicar, traer mucha gente, que venga mucha gente, ¿no?, y que tome el prasadam, ¿no?, y que estén todos felices, ¿no? Algunos piensan que eso significa predicar, ¿no? Y no se dan cuenta de que a veces no hay nombre de la prédica y de ser amable, como dice aquí, uno está solamente aumentando el condicionamiento de la gente, ¿no? En los templos a veces hay pereza, ¿no? ¿No? Cuando el prasadam viene solo, ¿no?, los platos vienen volando, ¿no? ¿No? Luz no hay que pagar, ¿no? Agua no hay que pagar, no hay que pagar nada, ¿no? ¿No? Lo único lo que tienes que hacer a veces pues es meter la mano en la bolsita, ¿no? ¿No?
Y aunque andas ahí hablando cualquier cosa, ¿no? Pero andas con la mano en la bolsita, ¿no? Trabajo, dice. Algo así, ¿no? No, por desde aquí, ¿no? Instrucciones necesarias para personas de acuerdo con sus necesidades, ¿no? Para sacarlos de la pereza. Muy difícil. Sacar a la gente de la pereza. Pereza espiritual, ¿no? Por eso en los templos a veces hay ahí, ¿no? Alguien viene al templo, ¿no? Y se vuelve muy perezoso. ¿Por qué? Porque materialmente ya no hace nada, ¿no? Pero espiritualmente tampoco no le alcanza. Entonces están ahí, ¿no? Vegetando, ¿no? Y después, pues cuando igual la vida exige, pues entonces, ¿no? Viene la gran pregunta, ¿hacia dónde va a ser inclinada su actividad? Y muchas veces la gente prefiere regresarse y volverse otra vez activa en lo material que en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo espiritual no hay fuerza. En lo espiritual no hay fuerza. En lo material hay fuerza. En lo material, si no lo haces, lo vas a sentir muy pronto, ¿no? A lo más tardar cuando los hijos dicen, ¿no? Y tú no tienes la tortilla para darles, ¿no? Ahí vas a decir, hoy no tengo que actuar, no tengo que actuar, ¿no? Estoy obligado a actuar, ¿no? Y cuando un día no llego ¿no? puntual y el jefe de una levanta la voz y de una me amenaza, ¿no? Entonces bueno, el próximo día voy a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito. Y así, por eso la gente pues ahí se mueve en este ámbito, ¿no? Pero en el templo, yo llego temprano, llego tarde, ¿no? Colecto o no colecto, ¿no? Hago o no hago, ¿no? Los platitos de prasada vienen volando, ¿no? ¿No? Y todo parece ser bien, ¿no? Entonces sí, eso también no es nuestra meta, ¿no? Y no me refiero solamente en el templo, los que viven en el templo y actividades espirituales, no, todos pueden ejecutar actividades espirituales, sea en el templo, sea en su casa, sea en cualquier actividad relacionada con actividades espirituales y con el templo, ¿no? Pero sí hay una pereza espiritual, ¿no? Los que son muy inteligentes, ¿no? Materialmente, por lo general se enredan en actividades materiales. Pero los que tienen una inteligencia superior, ellos se van a volver perezosos materialmente. Lo que no significa perezosos. Por eso nuestro maestro espiritual ha dicho muchas veces, ¿no? Alguien, ¿no? Quien tiene una familia y 2 hijos tiene que trabajar duro, ¿no? Pero alguien quien es brahmachari significa no tiene hijos, pero está en el servicio del Señor Supremo, tiene que estar trabajando como si tuviera 10 hijos, ¿no? Como si tuviera 10 hijos, ¿no? Imagínate a alguien quien está cocinando en un templo, digamos, viven 10 personas en el templo, 20 personas en el templo, ¿no? Imagínate cuánta cocinada es eso, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Pero no es pagado muchas veces. No es pagado, ¿no? Como muchas otras actividades, ¿no? Que uno hace. Por eso es muy difícil para los materialistas, es muy difícil entender de que lo espiritual también es trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es este esfuerzo espiritual? Pues aquí dice, eso es el Gaudiya Mata. Significa dar a la gente la oportunidad de escuchar Harikatha. Por eso existen esos templos. Ninguna otra razón, solo para esta razón, de que la gente puede venir y escuchar las glorias del Señor Supremo y sus devotos. Ya después de eso, ellos se acercan más, si quieren saber más, si quieren dar más, ¿no? Un paso adelante en el camino espiritual, ¿no? Por eso Srila Siddhar Maharaj dijo, predicar significa siempre tratar con problemas de niños. Eso significa, ¿no?
explicar? ¿Por qué niños? Pues porque los que vienen y no tienen experiencia espiritual, sea que tengan 15 años o 55 años, son ambos niños en ese sentido, ¿no? Entonces uno va a tener que estar repitiendo todo el tiempo lo mismo, ¿no? Tiene que todo el tiempo estar reajustando las cosas, ¿no? Todo el tiempo va a tener que estar diciendo, ¿no? No se hagan la vida más difícil de lo que es, ¿no? No se pelean entre ustedes, ¿no? No generen desconfianza entre ustedes, ¿no? Tratan de generar confianza, tratan de comunicar bien las cosas y así, ¿no? ¿no? Y a veces si son más viejos y más orgullosos es más difícil, ¿no? O si son muy hábiles en el plano profesional, difícil. Eso hemos visto. Las personas muy hábiles en el plano profesional, cuando entran en el medio ambiente, digamos, devocional, donde todo funciona un poco diferente, ¿no? Como en las empresas, ¿no? Entonces se desesperan, ¿no? ¿no? Se desesperan, ¿por qué? Porque aquí es voluntario todo es voluntario, ¿no? Pero ahí se ve, ¿no? Qué tan serio es un grupo o una comunidad, ¿no? Si es voluntario y se hace bien, significa mucha seriedad espiritual. Pero si es voluntario y no se hace bien, significa todavía pereza espiritual, ¿no? Significa necesitan un poco presión, ¿no? Pero como servicio devocional, amoroso, no hay presión al amor, imposible. No puedes sacar la pistola a alguien y decir, ámame. Imposible. Así tampoco no puedes decir, ¿no? Sirva a Krishna. ¿no? Obligar a alguien a servir a Krishna. ¿no? Puedes invitar a alguien a servir a Krishna. ¿no? Y lo invitas una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y prácticamente siempre es uno así, ¿no? Sigo la invitación y en medio me pierdo un poco, y otra vez sigo y me pierdo un poco. ¿no? Entonces eso es esa tarea, como dice aquí, del Gaudiya Mata, ¿no? Tratar de ayudar a las personas que se salgan de los condicionamientos, ¿no? De los apegos equivocados, ¿no? Y para eso hay que aplicar la inteligencia, ¿no? Para eso hay que aplicar el buen ánimo, hay que aplicar todo, ¿no?